bendiga una vez más. Siempre es un gusto verlo el día de hoy. También Dios bendiga a aquellos que nos están viendo a través de el Facebook y más adelante en YouTube. Y aquellos que nos verán más adelante. Hoy entramos a quizás el penúltimo sermón de nuestro estudio sistemático del Sermón del Monte. Y al igual que la semana pasada, hoy descanso en Dios y en el Espíritu Santo, de que solo Él y solo Él hable a su vida de manera especial por medio de su palabra y que nos pueda motivar a hacernos un autoexamen a cada uno de nosotros para preguntarnos qué estamos haciendo con las palabras que estamos escuchando de parte del Señor Jesucristo a través del predicador o de los maestros de escuela dominical. Y si no eres salvo, mi oración es para que sea el Espíritu Santo el que pueda convencerte de pecado, de justicia y de juicio en esta mañana y puedas correr a Él pidiendo perdón, pidiendo fe, pidiendo arrepentimiento y que puedas disfrutar de la vida eterna que solamente Jesucristo puede dar y que pueda disfrutar de esas bendiciones espirituales que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para sus salvos. Así que vamos a leer Mateo capítulo 7, en su versículo 26 al versículo 27. Si lo tiene, lea conmigo, por favor. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, y no las hace, perdón. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, versículo 24, no me confundan. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Después descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hasta ahí. Puede tomar asiento. Como ya dijimos desde el versículo 13 en adelante, el Señor Jesús está en la conclusión de su sermón y de hecho estas son las últimas palabras, ya que el versículo 28 y el versículo 29 básicamente es la respuesta de la gente al sermón del Señor Jesucristo. Y hasta ahora hemos tenido tres advertencias. Primero, que la puerta, el camino a la vida eterna es estrecha. Segundo, y que debemos entrar por esa puerta. Una segunda advertencia era que deberíamos tener cuidado con los falsos maestros. Y una tercera advertencia que estudiamos la semana pasada estaba dirigida a tener cuidado con el autoengaño. Y no hay nada más peligroso que usted creer que está bien cuando en realidad usted está mal. Porque cuando usted cree que está bien, entonces no va a hacer nada para tratar de corregir en lo que se está equivocando. Y hoy creo que estos versículos donde el Señor Jesucristo habla es una especie de aplicación a lo que estudiamos la semana pasada, o Cristo amplía un poco el concepto del autoengaño. Y una vez más le digo, esto es uno de los sermones que yo siempre le digo a los hermanos, ponga bastante atención, por amor a su alma, ponga bastante atención. Ahora, creo que este pasaje es de vital importancia para nuestras vidas, porque nos presenta una parábola o una ilustración donde vemos dos personas
Eh, uno representa, digamos, un fundamento sólido y el otro representa el peligro del autoengaño. Personas que a simple vista parecen iguales, usándolo en términos cristianos, pues simplemente parecen cristianos. Personas que a simple vista viven una vida normal, pero que al final de sus días, cuando su vida es probada, se encontrarán con la sorpresa de que no eran del Señor, se encontrarán con la sorpresa de que su confesión no era lo que ellos pensaban que era. Entonces aquí encontramos dos personas que están construyendo una casa. Cada uno construye una casa. Dos personas que están oyendo el mismo mensaje y dos personas con aplicaciones diferentes. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La primera pregunta o pregunta obligada sería, ¿cuál es el tema central de estos versículos que acabamos de leer? Nuestras Biblias, o por lo menos la Reina Valera, le pone el título de los dos simientes. Yo le puse dos fundamentos, dos finales al título del sermón. Pero, ¿cuál es el tema central de este pasaje? Cualquiera podría decir, bueno, que Cristo es la roca, que Cristo es el fundamento de nuestra salvación, que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y aunque todo eso es verdad, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de nuestra salvación, Cristo es el fundamento de la iglesia, el Señor Jesucristo no está hablando de eso en este pasaje. Muchos piensan que construir sobre la roca significa construir sobre buena doctrina. Y aunque la buena doctrina es fundamental, estar en la roca, que es Cristo, involucra tener sana doctrina. Cristo aquí no está hablando de doctrina. Otros pueden pensar que construir sobre la arena es construir bajo mala doctrina. Y claro, si tienes una mala doctrina, indudablemente estás construyendo sobre la arena y tarde o temprano, cuando esa construcción se va a venir abajo. Pero mire lo que dice la Biblia de las Américas, este pasaje dice, por tanto, y yo lo voy a poner al frente, cualquiera que oye estas palabras mías. Lo primero que notamos aquí es que es el mismo Cristo el que habla. Él dice, mis palabras o palabras mías. Por el contexto inmediato, sabemos que cuando él dice mis palabras, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a todo el Sermón del Monte, por el contexto inmediato. Y por el contexto general, mis palabras hace referencia ¿a qué? A toda ¿qué? La palabra. Entonces, hay oidores de la palabra que lo ponen en práctica y hay oidores de la palabra que no la ponen en práctica. Así que el tema central de esta parábola no es la doctrina, aunque la doctrina es importante. Cristo está hablando de la práctica. Cristo está hablando de vivencia. Leamos una vez más el versículo 24 y versículo 26. Y usted los puede subrayar si quiere. Yo los subrayé. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Versículo 26. Cualquiera que oye estas palabras y ¿qué? Y no las hace. Note que Jesús no dice, y cualquiera que oye estas palabras y las cree. No, él no dice y las cree. Cualquiera que oye estas mis palabras o palabras mías y las pone en práctica. Así que Cristo aquí no está hablando de creencia, Cristo está hablando aquí de vivencia, de práctica. Así que, y yo no quiero que usted salga confundido de aquí. La doctrina es importante, claro que sí es importante. Pero Cristo aquí en este pasaje no está apuntando a tu doctrina.
Cristo aquí está apuntando a tu vida práctica. Cristo aquí no está hablando de la persona que descansa en Cristo como la roca de su salvación, sino con la persona que, ni con la persona que descansa en sus obras para su salvación. Cristo dice claramente, y creo que lo pongo ahí al frente, la persona que oye y hace, y la persona que oye y no hace. Entonces Cristo compara claramente dos personas que dicen ser cristianos, pero que la diferencia está en ellos, en lo que hacen con la palabra que están escuchando. Y es un buen momento para hacernos la pregunta tú y yo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con la palabra que estoy escuchando? Con la palabra que estoy estudiando, con la palabra que estoy memorizando. Mire, la Biblia se explica así sola, ¿no? Dicen los estudiosos que el mejor comentario de la Escritura es la misma Escritura. Este versículo simplemente es una explicación del versículo 21 que estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Cristo dijo, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino. Si fuera así sería fácil porque todos lo identifican como Señor. Pero ¿quién dice el versículo? ¿Quiénes entrarán sino quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Ahora aquí nos encontramos en el versículo 24-25. Jesucristo dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Así que en este pasaje encontramos un sabio o un insensato o necio. ¿Quién es el insensato en este pasaje? El insensato no es el que no cree. Aunque sabemos que si tú no estás creyendo en Cristo, eres un insensato. El insensato aquí es la persona que oye la palabra, de Dios, las enseñanzas de Cristo, las oye miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, pero no las hace ni las pone en práctica en su vida diaria. ¿Qué es la vida diaria? Bueno, en su vida familiar, en su relación con Dios, en su vida sentimental, en su vida deportiva, en su vida laboral. Así que tenemos que reconocer que en cada congregación hay un alto porcentaje de oidores insensatos, que semana a semana escuchan y simplemente no hacen nada. ¿Quién es el hombre sabio en este pasaje? El que oye la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, y sale corriendo y las pone en práctica en su vida diaria. ¿Qué es su vida diaria? Su relación con Dios, su vida familiar, su vida laboral, su vida sentimental, su vida deportiva o cualquier cosa que usted quiera poner allí. Ese es el hombre sabio. Así que no basta con decir amén los domingos cuando un pastor predica. No basta con decir, oh, tremenda palabra, oh, es verdad lo que está diciendo. No, hay que hacer algo con lo que estoy escuchando. Sé que el verdadero cristiano no evalúa su fe en base a su confesión, como hablábamos la semana pasada. No es en base a lo que canta. No es en base a lo que sabe por la escritura. Ah, yo soy cristiano porque me sé muchos versículos bíblicos o porque tengo la doctrina correcta. No, el cristiano evalúa la fe, su fe en base a su obediencia a la palabra de Dios, que ha sido revelada por medio de los profetas de Cristo y los apóstoles verdaderos, digo yo. Entonces, ¿cómo sabe usted que cree? Bueno, porque está obedeciendo. No con una obediencia perfecta, pero sí con una obediencia ¿qué? Sincera. Ahora, ¿qué tenían en común estos hombres? Miremos lo primero. Estos hombres oyeron las mismas palabras, versículo 26, versículo 24, versículo 26. Cualquiera que oye mis palabras. Todos sabemos que estos hombres estaban sentados escuchando el sermón del monte. Ya no sabemos cuánto tiempo Jesucristo llevaba hablando, pero estaban escuchando el sermón del monte. Las dos personas, note algo, estaban expuestas al mismo predicador, al mismo evangelio, las mismas recomendaciones, las mismas advertencias.
Yo, por ejemplo, como pastor lo he vivido en esta congregación. He predicado el mismo sermón y al final del sermón algunos me han dicho, pastor, gracias, necesitaba escuchar eso. Dios habló a mi vida. Mientras otros han dicho, no, el pastor está demasiado exagerado, ya es demasiado legalista eso. Me está tirando piedras. Ahora, note algo. El insensato o el necio en este pasaje no es el que en este momento está sentado en su casa viendo televisión, ni está en la playa, en el campo deportivo, mientras la iglesia se está reuniendo para adorar a Dios. ¿Sabe quién es el insensato? Es el que está sentado en el templo en este momento, aunque el otro también es insensato, ¿no? Claro que sí. Es el que está sentado en este momento en el templo, escuchando la palabra de Dios, la predicación, quizás diciendo amén, quizás asintiendo con la cabeza, oh sí, 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 es cierto, pero sale del templo y ¿sabe qué hace con lo que escuchó? Nada. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si es que está poniendo atención, porque de pronto está pensando no sé qué cosa. Ese es el insensato que dice Jesucristo. Segunda cosa que tenían en común. Tenían el mismo maestro. Y sabemos por el contexto, ya lo he dicho varias veces, tenían el mismo maestro. El predicador era Cristo. Mucha gente dice, bueno, si cambiaran el maestro de escuela dominical, si el pastor fuera diferente, mire, si el pastor predicara como el pastor tal y tal y tal, si el maestro o el pastor hablaran más bonito, si el maestro o el pastor cambiaran y hablaran más con una sonrisa, cambiaran su forma de hablar, su estilo de predicar, entonces todo sería diferente. Mire, me va a perdonar con lo que voy a decir, pero esa es la excusa más tonta que he escuchado yo. Una de las tantas. Esa es la excusa perfecta para aquellos que no quieren hacer lo que tienen que hacer para escudarse. Esa es la excusa perfecta. Porque Cristo aquí nos dice que estas dos personas escucharon la misma predicación. Hermanos, escucharon el sermón perfecto. Ni un solo error, ni una sola palabra mal dicha. Ni una sola exageración. Era el sermón perfecto que cualquiera le hubiera gustado escuchar. Y sin embargo, Jesús dice que alguien lo escuchó muy bonito, muy perfecto, y salió. ¿Y qué hizo con lo que tenía que hacer? Nada. Así que la excusa no es de ojalá y cambiaran al que está predicando. La excusa es, mire, la respuesta debe ser, aunque tenga el estilo que tenga, si está predicando la palabra de Dios, si está alineado a la palabra de Dios, yo tengo que arreglármelas para poner en práctica lo que estoy escuchando. Tercera diferencia. Los dos personajes, o las dos personas, o los dos hombres, estaban edificando una casa. Versículo 24, versículo 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el versículo 26 dice, lo compararé a un hombre insensato, un cabezadura, un necio, que edificó su casa sobre la arena. La pregunta, ¿de qué casa habla Jesús aquí? Hermano, por el contexto podemos identificar que Jesucristo aquí está hablando de la profesión de fe de estas personas. Recuerda el versículo 21, no todo el que hablaba del autoengaño, que muchos están engañados, y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. O sea, decir Señor, Señor no es suficiente. Los dos personajes reclamaban haberse refugiado en Cristo. Los dos personajes reclamaban decir, oh, yo soy cristiano, como muchos hoy. Hoy culturalmente, toda la gente, muchos se identifican como cristianos. Además, hasta los católicos romanos se identifican como cristianos. Cualquiera se identifica como cristiano. Jesús dice, eso no dice nada. Entonces, la casa aquí habla de la confesión de fe, o sea, tu obediencia, hablaremos un poco más de ello. Cuarta cosa,
en la cual tienen similitudes ellos. Las dos casas o los dos hombres fueron sometidas a las mismas pruebas. Usted puede leer el versículo 25, versículo 27, yo los puse en uno solo. Dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Las dos casas fueron sometidas a pruebas. A los tres les pegó con fuerza. Ahora, si usted quiere empezar a buscarle un significado, qué significa lluvia, qué significa viento, qué significa río, adelante, vaya, hágalo. Yo no lo voy a hacer. Porque el punto es claro. El punto no es qué significa el agua, qué significa la lluvia, qué significa el viento. El punto es que seremos probados. Que la prueba va a evidenciar si tú realmente eres cristiano o no eres cristiano. O uso una frase un poco más que últimamente he querido enfatizar más. La prueba realmente va a manifestar si tú eres salvo o no eres salvo. Yo no identifico que soy salvo, porque repetí la oración de fe, porque voy a la iglesia, porque levanto la mano, porque tengo la Biblia. Mire, si tú estás usando eso como base para identificar que eres salvo, estás en serios problemas. Porque no es en base a ello. En las pruebas, mis estimados hermanos y amigos, es que se sabe quién es salvo y quién no es salvo. Ahora, ¿cuál es la idea o por qué se nos presentan estas similitudes? Hermano, porque a simple vista es difícil identificar quién es quién. A simple vista. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. A simple vista es difícil identificar quién es quién. Los dos están construyendo casas, lo más seguro que las casas eran bonitas. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia en estos hombres? ¿Qué es lo que hace que el final de estos hombres sea diferente? No fue lo que oyeron, porque los dos oyeron ¿qué? Lo mismo. Alguien me dirá, pastor, lo que pasa es que no entendió. Bueno, esa excusa tampoco vale, porque el verbo que se usa allí cuando dice cualquiera que oye es el verbo aokouo, que significa oír bien y entender bien. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que cualquiera que oye bien y entiende bien estas palabras. La diferencia es que aunque oyeron bien, aunque entendieron bien, salieron corriendo y uno obedeció y el otro dijo, qué cuento, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Esa fue la gran diferencia. Y eso es lo que nos pasa a muchos como cristianos el día de hoy. Yo solo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a mencionar hoy. De nada sirve saber mucha teología. Es importante, sí, pero de nada sirve tener la mente llena de conocimiento. Necesitamos conocimiento, sí, pero de nada sirve si tengo la mente llena de teología, tengo la mente llena de conocimiento, pero a la hora de practicar no practico nada de lo que he aprendido. ¿De qué me sirve saberme las 5 solas de memoria? Si a la hora de la hora no practico lo que yo sé. Y lo digo una vez más, el problema no es el maestro. Y esto no es una justificación para ser un maestro chambón o un maestro ahí al ahí se va. No. El problema es qué estoy haciendo con lo que estoy escuchando. Ahora, ¿cómo obedecemos o cómo sabemos que uno obedeció y el otro no obedeció? Bueno, la palabra nos da la respuesta. En primer lugar, hermano, por el fundamento que pusieron a sus casas. Uno está sobre un fundamento seguro y otro sobre un fundamento inseguro. Uno puede decir, mire, yo soy salvo porque confío en Cristo para salvación. Soy salvo porque veo en mi vida las evidencias de la obra de Dios, la gracia de Dios trabajando en mi vida y se evidencia en mi estilo de vida, que vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras el otro dice, soy salvo porque hice la oración de fe. Soy salvo porque conozco mucha doctrina bíblica. Soy salvo porque canto buena teología. Soy salvo porque me congrego los domingos. Soy salvo porque tengo muchos talentos y sirvo en la congregación. No, pues eso no. Eso no dice si tú eres salvo.
Esas no son evidencias. Hermano, todos los que saben, los que trabajan construcción saben esto, los que han trabajado construcción. Usted nunca ve los fundamentos, los cimientos de una casa, ¿o sí? Usted ve la pared muy bonita, muy bien arreglado, pero usted nunca ve los cimientos de una casa. Para poder ver los cimientos de una casa se necesita, o para que necesita que haya un temblor, ¿no? O un viento y usted empieza a mirar en qué está cimentada esa casa. Pero escuche con atención, hermano. Los cimientos del cristiano se conocen en tiempo de prueba. El cimiento del cristiano, o sea, sobre qué está fundamentado el cristiano, se conoce en tiempo de prueba. Usted sabe si su fe, su confesión de fe está parada en la obediencia en los tiempos de prueba. Pastor, ¿qué puede ser una prueba? Hermano, la muerte de un familiar. ¿Sabe cuántas personas dicen con cristianas y cuando se muere un familiar, usted no lo vuelve a ver? Yo he escuchado con muchas personas que dicen, y si Dios existiera, mi familiar no se hubiera muerto, y se desaparecen. Porque lo he visto. La enfermedad inesperada puede ser una prueba. La pérdida del trabajo puede ser una prueba. La discrepancia entre hermanos puede ser una prueba. Que te metan en medio de un chisme puede ser una prueba. Problemas materiales puede ser una prueba. Problemas financieros, problemas con los hijos. Que alguien se meta con tu terroncito de azúcar. Últimamente yo creo que habría que llamar tu ídolo de azúcar, porque algunos ya no es terroncito, sino ídolo de azúcar. Se mete alguien con tu terroncito de azúcar, eso puede ser una prueba. Cuando en la iglesia te encuentras con una Evodia y una Sintique, ¿no? Dos peleando ahí por alguna cuestión. Cuando en la iglesia te das cuenta de que alguien está en pecado, por ahí tiene algún remanente de pecado. Eso puede ser una prueba. O cuando ves que alguien simplemente, pero es que yo lo vi en la iglesia y hacía esto y lo otro y ahorita está en el mundo. Eso puede ser una prueba. Hermanos, ¿sabe cuántas personas yo he visto en mi tiempo de servir al Señor y aún cuando estaba de joven en la congregación en Colombia? ¿Cuántas personas que en medio de las pruebas son estremecidos que uno dice, wow, y yo pensaba que esa persona era más firme en el Señor? Las pruebas muchas veces evidencian que esa persona nunca fue cristiana, que simplemente era una apariencia. ¿Cómo sabemos que uno oyó y otro no escuchó? Por su fundamento. Segundo, un fundamento resistió y el otro no resistió. Y lo digo una vez más, lluvias, vientos, los ríos, los dos pegaron con fuerza. Y no trate de buscarle una explicación a qué significa lluvia, pastor. ¿Qué significa? Pues póngale usted a la lluvia lo que quiera. Pues póngale ahí, no sé, problema matrimonial es lluvia. Ríos, póngale no sé qué cosa, lo que usted quiera ponerle ahí. El punto es que nuestra fe será probada. La prueba sirve para ver si realmente tú eres cristiano. Tú dices ser cristiano, muy bien. Tarde que temprano, tu fe será puesta a prueba. Todo el que dice ser cristiano, en algún momento su fe va a ser puesta a prueba. Y no estoy hablando tanto de su fe, quizás doctrinal. Va a ser puesta a prueba. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Y en la vida venidera. Aquí en la tierra, vaya a Lucas 8:13, porque yo creo que una forma de explicarlo es la parábola de las semillas. Pero mire lo que dice Lucas 8:13, yo creo que nos sirve leerlo, porque aquí dice algo interesante, ¿no? Lucas 8:13, y Jesús ahí lo explica claro, pero nomás quiero leer este versículo. Dice, los de sobre la piedra, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ¿cómo reciben la palabra? Con gozo. Wow.
wow, tremenda palabra. Wow, yo como no había visto esto, y empiezan una emoción. Pero dice que estos mismos que recibieron con gozo, que dice, no tienen qué, raíces, creen por algún tiempo. ¿Y qué dice? En el tiempo de la prueba salen corriendo. Creen por algún tiempo, lo reciben con gozo. Oh, sí. Yo diría que ese creer no es un creer, el creer de salvación. Dice, viene la prueba. ¿Qué puede ser una prueba? Bueno, pues cuando ven cosas negativas en la congregación. Alguna gente piensa que usted llegó a la congregación y usted llegó a un pedacito del cielo. Sí, cuando yo fui al seminario, una de las cosas que mi papá me dijo, mire, no crea que cuando usted llega al seminario, usted llegó a un pedacito del cielo. Usted en el seminario va a encontrar muchas cosas extrañas. Y así es cierto, uno en el seminario, usted cree que porque todos están enseñando para pastor, está allá una antesala del cielo. No, eso allá ve uno cosas extrañas. Yo allá conocí el bar ministry, el ministerio del bar. Mi esposo y yo conocimos el ministerio del bar. Entonces, un compañero de nosotros iba a los bares a predicar. No a la salida, yo entiendo que pronto fuera la salida, no, a la entrada, adentro se iba a predicar. Ya se imagina usted cómo llegaba a los apartamentos. Borrachito, borrachito, borrachito. El bar ministry. Así que coja, pues, entonces, a veces la gente cree que como llegó a la congregación, todos son perfectos, todos me van a mirar bien, todos me van a saludar. Pues no. Todos me van a querer. Pues no. Es que todos son chismosos, todos son hipócritas. No, ni todos son chismosos, ni todos son hipócritas, pero sí hay chismosos y sí hay hipócritas. O sea, tenemos que ser claros. Entonces cuando ve eso dice, no, yo mejor me voy para el mundo porque en el mundo estaba mejor. La prueba se apartó. En otras ocasiones, la parejita, el chico se consigue una chica que no es cristiana y sale o se encapricha con esa personita y entonces sale y se va. Entonces el otro la atrapa mientras la quiere atrapar y cuando la atrapa la saca o lo saca. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Es que en la iglesia no hay. Créale a Dios, no os unáis. Es más, le voy a ser honesto. A unas, pues que se lo digo, se lo voy a decir. Abra el ojo, porque aún está en la iglesia, puede estar en la iglesia y puede ser yugo desigual. Porque de pronto no comparten las mismas visiones, el mismo deseo de servir al Señor, lo que sea, y eso le va a causar problemas. Pero por ahora dejémoslo en yugo desigual, por los de afuera, por lo menos. Otro puede ser el trabajo. Oh, me consigo un trabajo porque es que todos necesitamos trabajo, claro que sí. Pero cuando el trabajo me empieza a robar el tiempo que le pertenece a Dios, muchos terminan abandonando la fe por el trabajo. Y en otras ocasiones los falsos maestros. Los falsos maestros, hermano, aunque usted no lo crea, Dios los permite porque a través de los falsos maestros Dios prueba quiénes son verdaderos cristianos y saca a la luz los falsos cristianos. Y la otra forma en que tú va a ser probada es en la vida, en la vida venidera, mis hermanos. Versículos 21 al 23 que estudiamos la semana pasada. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, o van a ser apartados aquí en la tierra por medio de las pruebas, o cuando llegue el juicio final, ahí escucharán las tenebrosas palabras, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy podemos sacar toda la lista. Jesucristo va a decir, lo siento, tú vivías según tu propia ley, no eres de los míos. Así que, hermanos, regresando a nuestro fundamento, hay un peligro en el autoengaño. Mire que el que construyó la casa sobre la arena estaba totalmente convencido que estaba bien. Y solo en el momento de la prueba se dio cuenta. Hermanos, sí que somos llamados. Y yo se lo digo una vez más, el cristiano tiene que estar examinando su vida constantemente. Y llevamos 2 semanas trabajando en este pasaje, mis hermanos, desde el versículo 13, que seriamente ustedes deberían y yo deberíamos haber estado durante toda esta semana trabajando honestamente y preguntándonos a nosotros mismos.
con sinceridad, ¿cómo está mi vida? Tristemente, muchos en las congregaciones hemos llevado a pensar que porque tenemos una doctrina sólida o porque cantamos canciones sólidas o porque vamos a una congregación, creemos que eso es suficiente. Y aunque es necesario, no es suficiente. ¿Sabe? Un pastor de una iglesia americana le preguntó a otro pastor, le hizo esta siguiente pregunta. Yo se la voy a poner al frente, creo que se la puse en inglés y en español los dos para que la viera, me parece o no, no me acuerdo ya. Pero la pregunta fue la siguiente: ¿es tu iglesia una iglesia que cree en la Biblia o es una iglesia que vive la Biblia? ¿Sí lo puse en las dos? Oh, sí, ahí están las dos. ¿Es tu iglesia una iglesia que cree en la Biblia o es una iglesia que vive la Biblia? Si a usted alguien le hiciera esa pregunta sobre nosotros, ¿qué le diría a usted? ¿Somos de los que creemos la Biblia o vivimos la Biblia? Porque la creemos, por lo menos estamos dando evidencia que la creemos. La pregunta sería, ¿estamos viviendo la Biblia? Aunque usted no lo crea, son dos cosas diferentes. No es suficiente con creer porque los demonios creen, los demonios hasta tiemblan. Tiene que haber algo más. Y Cristo por medio de esta ilustración nos lleva a entender esa verdad. Ahora vamos al pasaje paralelo en Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. ¿Lo tiene? Lucas 6, versículo 47 y 49. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar su casa, mire lo que dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Note que los dos llegaron, esto nos mete un ingrediente más, los dos llegaron a un mismo terreno. No es que uno llegó y uno era terreno de roca y dijo, bueno, como yo llegué primero, pues yo lo hago en la roca y como tú llegaste después, tú lo haces en la arena. No. Dice que uno llegó y dijo, qué pereza, la roca no la encuentro. Y lo puso ahí, el otro comenzó a cavar. Era un terreno que no era idóneo. Y los que conocen más de construcción sabrán de esto. No era un terreno idóneo para construir. Y él dice que comenzó a cavar. Y dice el pasaje que ¿cuánto cavó? Hondo. Hasta encontrar la roca. Y solo allí comenzó a construir. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y grande fue la ruina de aquella casa. De pronto este dijo, ay, qué pereza, eso es mucho trabajo. Ay, no tengo tiempo. Es que piden mucho. Al final se vio la diferencia. Se ven las cosas por fuera iguales. En apariencia se ven iguales. Los dos llegan a la iglesia del Calvario.
Los dos ofrendan en la iglesia del Calvario. Los dos cantan las mismas canciones en la iglesia del Calvario. Los dos oran los miércoles en la iglesia del Calvario. Los dos saben decir Dios le bendiga. Los dos saben la terminología cristiana. Aquí no lo practicamos mucho, ¿no? Porque otro está, hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Bueno, eso no es mucho, muy cristiano, pero bueno. Pero algunos ahí andan bendecidos, prosperados en victoria y todo lo demás. Los dos dicen amén a los sermones del pastor. Amén. Lucen idénticos. Pero cuando los dos están en su círculo de amigos más cercanos, o amigos que no son cristianos, uno de ellos se desdobla. Participa de las conversaciones paganas de ellos, se ríe de los chistes paganos de ellos, participa de la música de ellos, participa en las redes sociales de las cosas de ellos, visita las mismas páginas que visitan ellos, que si alguien lo ve, dice, ¿y ese es cristiano? Ah, no, pero en la iglesia tenemos que tener buena doctrina, porque si no tenemos buena doctrina, pues entonces no voy. Pero en las fiestas de los amigos, pues ahí me puedo desdoblar. En la superficie son idénticos, son iguales, pero sus fundamentos son distintos. La diferencia es que uno oye y tiene que cavar, y la referencia de cavar, hermano, significa de que para practicar lo que Dios pide de nosotros requiere esfuerzo, no es fácil. La preocupación de Cristo, de los apóstoles, fue la discrepancia que había entre la ortodoxia, o sea, lo que yo creo, y la ortopraxis, lo que practico. Lo estudiamos la semana pasada, Lucas 6, 46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Santiago dice que no seamos tan solo ¿qué? Oidores, sino ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Si tan solo eres un oidor, te estás engañando, dice Santiago. Y hay muchos que están engañados. Y perdóneme que yo lo mencione una vez más, pero creo que es necesario mencionarlo. Y por amor a nuestras almas. En esta congregación hay personas que estamos totalmente convencidas que somos salvos. Pero a sorpresa nos vamos a llevar en el juicio final cuando nos enteremos de la verdad. ¿Sabe cuántas personas están sentadas en los domingos, ya en esta conexión, lo que sea, diciendo amén, amén a lo que escuchan, pero cuando tienen que cambiar algo en su vida no lo cambian? Nunca practican esas verdades aprendidas. ¿Por qué? Porque cuesta. Por eso hay que cavar hondo. Y el que construye sobre la arena es aquella persona que disfruta del cristianismo light. ¿Por qué a la gente no le gusta vivir al estándar que demanda el evangelio? Porque es exigente. Y si un pastor predica lo que dice el evangelio, la respuesta inmediata es, es que es demasiado exagerado el pastor. Estamos siendo demasiado radicales. No, Cristo dice, ancho o angosto, arena o piedra. No hay un tercer camino. Yo sé que el Evangelio Light nos quiere presentar un tercer camino por donde puedes entrar. No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo digo hace más de 2000 años, hoy 2021 sigue siendo la misma. Porque es que nadie quiere ser llamado fanático, ¿cierto? Ah, si me ven orando en la escuela me van a decir fanático. Voy a perder la aprobación de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Yo pregunto, ¿dónde están los hombres como Natán? Pastor, ¿y qué hizo Natán? Natán fue y se presentó delante del rey. Y si se le olvidó, el rey había acabado de matar a un hombre. Y Natán fue y lo confrontó.
Pero hoy no confrontamos el pecado de nadie porque es que, ay, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Déjenlo que siga pecando. ¿Dónde están los hombres como Juan el Bautista? Juan el Bautista perdió su vida. ¿Por qué? Por pararse enfrente a la inmoralidad. ¿Dónde están los hombres como Pablo? Que cuando tuvo que pararse al frente del otro apóstol y decirle, apóstol, estás actuando como hipócrita, corrige, lo hizo. Ah, no, pero no digamos nada porque no se puede decir nada. ¿Dónde están? Porque queremos la aprobación de los hombres y no la de Dios. Por eso no queremos rascar hasta encontrar la roca. Lo queremos fácil. ¿Dónde están? ¿Saben? En los años 300 antes de Cristo, después de Cristo, había una gran controversia sobre si Jesús era Dios o no. Y en medio de la controversia se encontró Atanasio. Él se opuso rotundamente diciendo no, Jesús es Dios. Y entonces dice la historia que le dijeron a Atanasio, renuncia a esa doctrina, renuncia a la divinidad de Cristo. ¿No ves que todo el mundo está contra ti, Atanasio? Por favor, renuncia, Atanasio. Y Atanasio contestó, pues entonces, Atanasio contra todo el mundo. No importa si tengo que quedarme solo. Hoy tenemos miedo. Yo no digo nada porque me dejan de hablar. Ya no me invitan más a sus fiestas. Pues que no me inviten. Ya no van a dar like a mis cosas en Facebook. Pues que no le den. Me van a quitar la amistad. Pues que me la quiten. ¿Usted qué prefiere? ¿La amistad de los hombres o estar bien con Dios? Lo digo yo. El que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, dice el Señor. Entonces la diferencia es la práctica de esa doctrina. Hermano, de nada nos sirve sabernos las doctrinas de la gracia, las 5 solas. De nada nos sirve sabernos los versículos, los libros de la Biblia, al derecho y al revés. De nada nos sirve que tratemos de cantar la doctrina, las canciones con una doctrina sólida. De nada nos sirve nada de eso si a la hora de la hora, cuando salgamos de este lugar, ni en nuestro hogar, ni en nuestros trabajos, ni en ningún otro lugar, ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, lo he dicho varias veces, hermano, la doctrina nos salva. Es importante, pero la doctrina nos salva. ¿Qué es lo que salva? Bueno, te salva Cristo. Te salva creer en Cristo. Pero la evidencia de que has creído en Cristo está en tu obediencia a Cristo y su palabra y no en lo que dices. ¿Sí ve la diferencia? Me salva Cristo y únicamente Cristo. No es por obras. Es Cristo, únicamente Cristo. Pero la evidencia de que yo he creído es mi obediencia a Cristo, a su palabra, no lo que digo. Y Cristo se preocupó por ello. Moody, un predicador, dijo lo siguiente: si tus labios y tu vida no concuerdan, no hay testimonio. ¿Por qué no puede fingir un buen comportamiento por un buen tiempo? En mi tiempo de servicio aquí en esta congregación, yo he visto muchas personas que por un buen tiempo han fingido muy bien. Pero luego, en los momentos de dificultad, pruebas, se desaparecen. Yo quiero, bueno, por ejemplo, usted puede mirar, no vamos a buscarlo, pero Mateo 21, versículo 28 al 30, vemos otro ejemplo, donde se identifica a los gentiles, anótelo y lo leo en su casa, lo lee, Mateo 21, 28 al 30.
donde no tiene que buscarlo, pero donde se identifica a los judíos y a los gentiles, cuando Cristo pregunta, manda a un hijo y le dice, haga tal cosa, y uno dice, yo voy a ir, padre, y a la hora de la hora no fue. Y el otro le dijo, yo no voy a ir, pero a la hora de la hora cambió el de parecer y sí fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? A lo que contestaron, el que hizo la voluntad, o sea, el que dijo que no iba a ir, pero al último llegó. Ahora, y uno pregunta, bueno, ¿por qué a veces la gente no obedece? ¿Por qué el cristiano no obedece? Yo creo que hay dos razones básicas por las cuales podemos decir que el cristiano no obedece. Primero, es una falta de conversión. O sea, no es verdaderamente salvo. No es verdaderamente salvo, vuelvo y lo digo, yo a veces, a veces tratamos de estar maquillando, escuche la frase por ahí, tratando de maquillar a un muerto, o sea, de edificar a un muerto, de disipular cabras. A las cabras no se disipulan, es imposible. Se disipulan los hijos de Dios, a las ovejas. Y la segunda cosa por la cual no obedecemos es porque hemos bajado el estándar de Dios. Cada día más lo hemos bajado más y más y más y más. Están tan bajos los estándares de Dios, hermano, que usted mira los matrimonios del mundo y los matrimonios cristianos y hoy no hay mucha diferencia. A veces es más los divorcios, son más los divorcios en la iglesia que en el mundo. Los jóvenes del mundo se van a vivir juntos. Los que son cristianos, que son jóvenes y van a la iglesia, ¿qué hacen? Se van a vivir juntos. Y si usted pone en duda el cristianismo de esa persona, va y se enoja. ¿Cómo son las relaciones de noviazgo del mundo? ¿Y cómo son las relaciones de noviazgo entre los cristianos? No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Usted a los del mundo los ve colgados el uno con el otro, para aquí, para allá, y ve a los cristianos colgados uno encima del otro. Eso no hay diferencia. Quieren hacer lo que se hace en el matrimonio, lo quieren hacer cuando no. Para colgarse cuando esté en el matrimonio. En el noviazgo es para talk, talk, talk and talk. Hable, hable, hable. Ya llegará el tiempo para que se le cuelgue. Todo lo que quiera y nadie lo va a molestar. Si quiere estar colgada toda la noche, pues va a estar colgada toda la noche, todo el día. Pero cuando son novios, el novio cristiano habla. Habla. Entonces hoy los novios quieren vivir como esposos. No, perdón, los amigos viven como novios y los novios como esposos, imagínense. Explíqueme eso. Los del mundo. Pero cuando usted le pregunta a los cristianos, están igual, porque también los cristianos, no, somos amigos, pero parecen novios, viven como novios. Explíqueme eso. Y cuando son novios, pues ni le digo. Los estándares están para cualquiera. Y si el pastor dice algo, es que son muy exagerados. Estamos siglo XXI, la moda. Eso era cuando su papá, pastor, era joven, por allá por los 60. No, el estándar de Dios era cuando mi papá era joven y es ahorita que tú y yo somos jóvenes. Y si yo me muero, va a seguir siendo el mismo estándar porque no es el estándar mío. Es el estándar de Cristo. Entonces, ¿cuál es que hace la diferencia, hermano? Perdóneme, pero volvemos a lo mismo. Y no se enoje conmigo. La diferencia es la falta de conversión. En las congregaciones hay mucha gente engañada pensando que ha sido convertida, que es salva, cuando no lo es. Pero ¿cómo pones en duda mi salvación, pastor? ¿Quién se cree usted para poner en duda mi salvación? Yo no me creo nada, pero por tu estilo de vida no ayuda mucho. Tu estilo de vida no ayuda mucho. Ahora, ¿qué es un cristiano? Vamos a definir qué es un cristiano entonces rápidamente, porque hoy cristiano es todo el mundo. Cristiano es el que tiene la Biblia debajo del brazo, cristiano es el que va a una iglesia, cristiano es el que pone en las redes sociales, en sus perfiles, cristiano es el que dice 2, 3, 4 versículos, el que publica versículos en las redes sociales. Cristiano es el que dice que ama y ora por Israel. Cristiano es el que canta canciones cristianas. Cristiano es el que da dinero. Bueno, eso no es cristiano.
Déjeme decirle una definición que escribió el pastor Miguel Núñez sobre qué es un cristiano. Me gustó. Dice, un cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo, regenerado por el Espíritu Santo, cuya vida exhibe evidencias claras de que cambió, de su cambio a nivel de su mente, su corazón, emociones y su voluntad. ¿Se lo leo otra vez? Es una persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo, regenerada por el Espíritu Santo, cuya vida da evidencias claras de un cambio a nivel de su mente, de su corazón, emociones y su voluntad. Hermano, cuando yo hablé sobre el verdadero arrepentimiento hace muchos años, aquí lo expliqué. No hay tal cosa de que Dios tocó la vida de una persona o que vino a morar en la vida de una persona y la persona sigue igual. Eso no existe. Y hay varias evidencias en la Escritura. Un minuto del endemoniado gadareno con Jesús y fue suficiente para que su vida fuera diferente. La mujer samaritana, yo no sé cuánto tiempo pasó con Jesús, 1 hora, 2 horas, lo que haya pasado, 10, 15 minutos fue suficiente para que la vida de esa persona fuera, ¿qué? Diferente. No hay tal cosa para que tú digas, Cristo vive en mí, soy de Cristo y tú no te haya pasado nada. Es como si yo le digo a usted, este ejemplo, no, Dios quiera que no pase, pero que yo salgo a la carretera y yo digo, uy hermano, me acabé, yo iba caminando y un camión me pasó por encima, me golpeó y aquí estoy, no me pasó nada. Hermano, las posibilidades de que un camión me pase por encima y no me pase nada son mínimas. Me tendría que ir a visitar al hospital si me va bien. O otro ejemplo, si no lo quiere tan trágico entonces, para que no me ponga triste o feliz, algo nunca sabe. Es como si yo me visto de blanco, sí, vestido bien de blanco, y me voy a una mina de carbón y me paso 10 minutos allá o 1 hora allá, y yo salgo y digo, hermano, vengo de una mina de carbón y mire, sigo blanquito. Eso es mentira. Si me meto en una mina de carbón, aunque sea 10, 15 minutos, con un vestido blanco, hermano, con una mancha salgo porque salgo de ahí. Entonces, no hay tal cosa de que Cristo vive en mí, tocó mi vida y no me ha pasado nada. Algo te tiene que estar pasando, algo te tuvo que haber pasado. ¿Qué es un cristiano? ¿El que tiene una Biblia al brazo? No. Alguien que ha sido regenerado y que en su vida diaria da evidencias de un cambio en su forma de pensar, en sus emociones y en su voluntad. Eso es un cristiano. No el que viene los domingos a decir amén a todo lo que el pastor dice. Termino con esto, hermano. Sin ánimo de molestarlo, pero es necesario. Debes examinar el fundamento de tu fe. Si tú dices hoy que eres cristiano, si tú dices hoy que Cristo te ha regenerado, te ha salvado, tienes que examinar el fundamento de tu fe. Mire que no estoy hablando de tu doctrina, no, el fundamento de tu fe, es decir, cómo está tu obediencia. ¿Estás tú obedeciendo a Cristo? Y segunda cosa que debemos reflexionar, el ser un mero oidor de la palabra de Dios es engañoso. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy escuchando? ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy aprendiendo? Así que debemos ser honestos, mis hermanos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Así que me parece que el propósito de esta metáfora o esta parábola o de esta ilustración que el Señor Jesucristo presenta aquí al final del Sermón del Monte, hermanos, es que estemos atentos al peligro sutil del autoengaño. Dejemos de confiar en nosotros mismos y examinémonos a diario a la luz de la palabra, no a la luz de otra persona, a la luz de la palabra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy yo ese insensato?
que escucho domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y sigo igual? ¿O yo soy sabio que escucho domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y salgo corriendo a ver cómo puedo poner eso en práctica en mi vida diaria? Oh, hermano, que su espíritu nos ayude a hacerlo. Y antes de orar, te quiero decir a ti, amigo, que estás sin Cristo en esta mañana. Un día tendrás que presentarte delante de Él. Si estás sin Cristo, tu ruina va a ser grande, no solo aquí, sino en la vida venidera. ¿Y qué puedo hacer para ser salvo? Jesucristo contesta, cree en el Señor. El apóstol Pablo le dijo a este hombre, cree en el Señor Jesucristo. Cree en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y tu estilo de vida mostrará si tu arrepentimiento ha sido verdadero o si tu arrepentimiento ha sido simplemente pura emoción. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Vamos a orar. Yo quiero que por un momento usted reflexione y se pregunte, por un momento, ¿cuál de estos dos personajes es mi vida? El que está escuchando, porque usted está aquí, el que no está, pues no está, pero usted que está escuchando hoy aquí, ¿cuál es ese personaje? ¿El sabio que está profundizando, buscando la roca? ¿O el que simplemente por pereza prefiere ir con la corriente? ¿Eres tú como ese Anastasio que dijo, pues entonces yo contra el mundo, que prefiero solo que negar la divinidad de Cristo? ¿O prefiero negar a Cristo para tener la aceptación de los hombres? Señor, gracias porque nos confrontas con tu palabra. Señor, solamente hay estos hombres. Padre, queremos ser ese hombre sabio. Sabemos que obedecerte cuesta. Señor, cuesta porque tus estándares son altos. Pero también sabemos que tú nos dejaste a tu Espíritu, ese consolador. Y clamamos para que cada día el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para someternos a esos estándares tuyos. Perdónanos, oh Dios, si en algún momento hemos querido rebajar tus estándares para sentirnos cómodos. Perdónanos, oh Dios. Te pedimos, oh Rey, que con tu palabra nos fortalezca. Señor, y si hay personas en este lugar que quizás se identifican como esa parábola de la semilla, que las pruebas los están seduciendo para salir de este lugar y volver al mundo, Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo los confronte con tu verdad y los traiga un verdadero arrepentimiento. Señor, oramos para que cada día como congregación podamos crecer en el conocimiento de tu palabra porque es necesario. Padre, pero que no descansemos en ello, Señor, sino que no seamos una iglesia tanto que cree en tu palabra, sino una iglesia que cree y vive tu palabra. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos. Padre, queremos dar gracias por aquellos de nuestros hermanos que hoy no están con nosotros porque han salido de viaje por el fin de semana. Queremos pedirte que tu bendición esté sobre sus vidas, que tú los cuides donde quiera que ellos estén. Aquellos que están enfermos también extiende tu mano sanadora sobre ellos. Te pedimos que tú los puedas fortalecer, mi hermana Amanda, Señor, que tú fortalezcas su vida en estos momentos, mi hermana Ángela en su recuperación luego de su luz. Señor, así que cada otro que esté enfermo que desconocemos, extiende tu mano y fortalécelos de manera especial. Gracias, oh Dios, también por la oportunidad de ofrendar.
Adelante.